estamos preparados para llevarles información de primera mano. Gabriela, bienvenida. Buenos días, Julia. Buenos días, amigos. Bienvenidos a una señal más y gracias por estar conectados con nosotros. Comenzamos. Asesinan a pareja de esposos en Charapotó, Manabí. Un hombre y una mujer fueron asesinados la tarde de este martes 4 de mayo en una vía rural que conduce a la comunidad San Ignacio de la parroquia Charapotó, perteneciente al cantón Sucre, en la provincia de Manabí. La pareja de esposos residía en Manta. Ellos se trasladaban en un automóvil cuando fueron acribillados. Los atacantes no se llevaron sus pertenencias. De acuerdo a las primeras indagaciones, Ramón Espinosa Macías y Charito Cedeño Carranza, ambos de 35 años, habían ido a Charapotó a realizar un flete. Agentes levantaron 24 indicios balísticos de la escena del crimen. Esto vino con un seguimiento, una persecución desde algún otro lugar. El calibre aparentemente es de 9 milímetros, indicó Julio Niño, jefe de la Policía Nacional de la subzona de Manabí. Con estas muertes, Manabí suma 73 asesinatos en lo que va del 2021. Continuamos con más. Alcaldesa de Guayaquil no acudió a la fiscalía para rendir su versión. Este martes 4 de mayo, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, tenía que acudir a rendir su versión, pero no llegó a la Fiscalía Provincial del Guayas. Esto como parte de la investigación por presunto peculado que se abrió contra 5 funcionarios municipales y 2 contratistas que habrían participado en contratos con presuntas irregularidades. En los exteriores de la Fiscalía se armó una manifestación de comerciantes. Eran las 9 de la mañana y tenían todo listo para recibir a la alcaldesa, pero no llegaban. Y es así, Viteri no llegó a rendir su versión ante la fiscal que investiga peculado contra la alcaldesa de Guayaquil y otros 4 funcionarios municipales. El equipo de comunicación de la alcaldesa anunció que aplazaron la diligencia para otra fecha que aún no se ha definido. A este paso, la Fiscalía tiene que avanzar con la investigación de 12 contratos de trapeo y limpieza para la urbe que asciende a 19.7 millones de dólares. Un contrato del proyecto Letras Vivas que pintó 50 paredes por más de $400.000. Y el contrato de óleos del Bicentenario que por 6 cuadros iban a pagar más de $498.000. Toda esa documentación pasó por el procurador síndico municipal, quien hoy pidió rendir su versión vía telemática, pero no se realizó y fijarán una nueva fecha. Eso, mientras en el municipio de los 15 concejales no han puesto el tema sobre la mesa en sus sesiones de consejo, según explica Lídice Aldaz, concejal del movimiento Compromiso Social. Las investigaciones avanzan, mientras algunos concejales aliados al Partido Social Cristiano prefieren guardar silencio y así se mantienen al margen de las críticas que envuelven en una polémica al municipio de Guayaquil. Quien sí accedió a hablar fue la concejala Nelly Pluas, del Partido Social Cristiano. Ella dice que esperará en que sea la Contraloría o la Fiscalía que determinen las irregularidades. Así los cuestionamientos no se frenan, mientras la alcaldesa Cynthia Viteri se prepara para pronunciarse a las 7 de la noche a través de una transmisión en vivo por las redes sociales, lo cual se suscitó ayer y lo vamos a ver en la siguiente noticia. Continuamos con más, Gaby, cuéntanos. Continuando con la siguiente noticia, Cynthia Viteri dice: me atendré al resultado de las investigaciones. Esto fue en el live la noche de ayer a las 7 de la noche. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, habló mediante una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Facebook. Respondió a las críticas a su gestión por presuntos contratos con sobreprecios. Viteri habló públicamente tras estar en una semana de licencia para atender la salud de su hija, lo cual también mencionó en su discurso. La funcionaria enfatizó en que ayudará a las instituciones del Estado pertinentes para que revisen lo que necesiten dentro del municipio. Yo misma solicité la intervención de la Contraloría General del Estado y la Fiscal General del Estado.
Estas instituciones están haciendo su trabajo con toda mi apertura y la del municipio de Guayaquil, afirmó la alcaldesa Viteri. Colaboraré con ellos, decidida y totalmente aportando toda la documentación necesaria para el esclarecimiento de la verdad, para temas relacionados con esta alcaldía y la Fundación del Siglo XXI, que tiene con su propia administración. Al respecto me atendré, como todo ciudadano de este país, al resultado de estas investigaciones con la firme convicción y seguridad de no haber cometido personalmente ninguna infracción, agregó. La burgomaestre también anunció una reorientación de los fondos del presupuesto, exclusivamente destinados a la satisfacción de necesidades populares, que son las más importantes. Dentro de esa línea y sin prejuicios de la acción de terminación unilateral de contratos pertinentes, he ordenado la suspensión del trámite de otros contratos y declarar desiertas varias licitaciones que se habían adjudicado, añadió la alcaldesa. Finalmente cerró el mensaje diciendo que las obras y actitudes son las que hablarán por ella. Un tema controversial, seguramente, Gaby y amigos, que se ha estado hablando durante esta semana. Veremos en los próximos días qué sucede al respecto. Continuamos con más, y es que denuncian la desaparición de 89 personas durante las protestas en Colombia. Esto entre otras noticias internacionales. En las protestas sociales contra la ya retirada reforma tributaria del gobierno colombiano han desaparecido al menos 89 personas, según las denuncias que ha recibido la Defensoría del Pueblo, que dijo este martes que hasta ahora solo 2 de ellas han sido encontradas. Las manifestaciones comenzaron el pasado miércoles y han dejado al menos 19 muertos y unos 800 heridos, por lo que Colombia está en la mira de organizaciones internacionales por la recurrente violación de derechos humanos y los abusos de la fuerza pública. La Defensoría del Pueblo registró unas quejas correspondientes a las presuntas desapariciones durante la protesta social, convocada el 28 de abril, y dio traslado de dicha información a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, informó así la entidad. Igualmente, compartió el listado completo de las 87 personas que según las denuncias siguen desaparecidas. Al menos 35 de ellas desaparecieron en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, epicentro de las protestas, y la vecina Palmira, región del suroeste, donde también se han registrado la mayor cantidad de muertos durante las protestas. También hay desaparecidos en Bogotá, Barranquilla y Medellín, y en el departamento del Quindío, situado en la zona cafetera del centro del país. Las manifestaciones continuarán mañana, según la convocatoria del Comité Nacional del Paro, que anunció que pese a que el presidente Iván Duque anunció que el proyecto fiscal sería retirado, la gente en las calles está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria. El Ministerio de Defensa no informa sobre muertos. Y aunque esto se suscite así, confirmó además la muerte de 19 personas durante las manifestaciones, 18 civiles y un policía. El Ministerio de Defensa ha eludido informar sobre los fallecimientos relacionados con las protestas. El ministro Diego Molano se ha limitado a informar en ruedas de prensa sobre los capturados, daños a bienes públicos y privados y ataques a la fuerza pública, mientras responsabiliza a grupos armados e ilegales de instigar las movilizaciones, pero sin mencionar las pérdidas de vidas humanas. Molano afirmó hoy que se han registrado ataques a miembros de la fuerza pública, estaciones de policía, vehículos, bloqueos y otros hechos violentos que afectan a municipios del país. Agregó que la fuerza pública ha sido atacada con un registro de 579 policías lesionados, 464 uniformados tienen contusiones, 93 han sido heridos con arma cortopunzante, 3 con arma de fuego y 15 afectados por explosivos o acción incendiaria. De ellos, 25 continúan hospitalizados. La policía es objeto de serias acusaciones que incluyen ataques sexuales, violencia física y detenciones arbitrarias.
y además ha sido señalada por la muerte de muchos manifestantes, en su mayoría gente joven. La campaña Defender la Libertad es asunto de todas, que reúne a varias organizaciones defensoras de derechos humanos, denunció hoy que 305 personas han resultado heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el SMAT, el Escuadrón Móvil de Antidisturbios. Seguimos con más noticias internacionales, amigos. 23 muertos y 65 heridos al desplomarse un metro en México. Esto sucedió el día de ayer. Al menos 23 personas murieron y 65 están hospitalizadas por el accidente de un metro en la Ciudad de México. Ocurrió en la noche de lunes al desplomarse una viga que sostenía un puente de la línea 12 entre las estaciones de Olivos y Texcoco. La estructura sobre la cual circulaba el metro de la línea 12 se derrumbó y 2 de los vagones se desplomaron a una avenida repleta de vehículos a las 10:20 de la noche. Miembros de los servicios de emergencia trasladan a una de las heridas tras el colapso de los vagones del metro. Los vecinos de la zona criticaron inmediatamente en redes sociales las reiteradas denuncias que han venido haciendo sobre el mal estado de la estructura que se dañó en el último gran terremoto que sufrió la Ciudad de México en septiembre del año 2017. Lamentablemente lo que ocurrió fue el vencimiento de una trave, que es la viga, al paso de un convoy. Se van a hacer todas las investigaciones para conocer las causas que provocaron este accidente, informó el jefe de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa en el lugar del accidente. Claudia aclaró que hay menores entre las víctimas, aunque no precisó si han fallecido o están heridos, aunque sí confirmó que el número de fallecidos ya ascienden a 23 personas. Lo ocurrido en el metro es una tragedia terrible. Mi solidaridad a las víctimas y sus familias. Por supuesto, se deben investigar causas y deslindarse responsabilidades. Me reitero a la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario, apuntó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en un mensaje difundido por la red social de Twitter. La estructura desplomada forma parte de la vía del metro construido cuando Ebrard fue jefe de gobierno de la capital de los años 2006 hasta el 2012. La línea 12 se inauguró el 30 de octubre del 2012, pero se clausuró en marzo del 2014 por fallos y se reabrió a octubre o noviembre en varios tramos en 2015. Ahora nos vamos a noticias nacionales y es que docentes esperan volver a las aulas luego de ser vacunados. La mayoría de docentes coinciden en que la vacunación es importante para ellos y sus familias, pero principalmente para estar cada vez más cerca de volver a las aulas. Con esto, nosotros podemos llegar a nuestros estudiantes seguros y así desarrollar nuestras actividades de enseñanza con más tranquilidad. El hecho de estar vacunada brinda cierta inmunidad y así protejo a mi grupo familiar, manifestó Rita Vega, docente de la comunidad de Juncal, en Ibarra. Por su parte, Susana Muñoz, docente de Carchi, mencionó que con la vacunación están listos para empezar un nuevo reto, que es entrar a clases y ayudar a los estudiantes, porque considera que ellos son los que están perdiendo mucho con las nuevas modalidades de estudio. Asimismo, las unidades educativas no pueden exigir compra de uniformes, señala la ministra de Educación. Y es que el regreso a clases previsto para este viernes 7 de mayo en la costa será mediante modalidad virtual debido a la pandemia del COVID-19. Autoridades educativas sostienen que el regreso presencial a las aulas dependerá de las evaluaciones que se realicen por el COE Nacional y según los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública. Indican que los establecimientos educativos no pueden exigir la compra de uniformes, en tanto no exista la regularidad en la asistencia presencial a las aulas. Señalaron que la compra de útiles escolares podría ser opcional y exhortan a que se promueva la reutilización de los recursos que tengan durante el año. Al menos hasta el 20 de mayo, las clases se realizarán en forma virtual. En el caso de libros, debe priorizarse las 4 asignaturas básicas, más el segundo idioma. Además, sostienen que sigue vigente la ley
de la ley humanitaria y que los padres de familia pueden pedir hasta un 25% de descuentos en las instituciones educativas, presentando documentos que avalen pérdida del empleo o que sus ingresos han disminuido. Al menos unos 10.000 docentes han sido vacunados contra el COVID-19 en la zona 8, que comprende Guayaquil, San Borondón y Durán. Así lo indicaron las autoridades. Comerciantes de la Bahía reportan 70% de pérdidas en ventas por el confinamiento. Durante el segundo fin de semana de confinamiento, las calles del sector de la Bahía, en el centro de Guayaquil, lucían completamente vacías. Pero desde lunes, antes de las 6 de la mañana, llegaron decenas de comerciantes a abrir sus locales. Están preocupados porque cada fin de semana, encerrados, marca un duro golpe a su economía. Jorge dice que entre sábado y domingo vendía $600, ahora no recibe nada. Nosotros estamos atrasados en los acreedores, en los bancos. Nos ha perjudicado bastante. Esto afirmó Jorge Busto, que es comerciante. La Bahía es el corazón comercial de Guayaquil, concentrado aproximadamente 2.700 locales, según el municipio. Ángel es el presidente de la Asociación de Vendedores Formales y dice que, tras el confinamiento, las pérdidas económicas son abrumadoras, puesto que por cada día en el local permanece cerrado, pierde de vender $300. De lunes a viernes se vende un 35 al 40%, el 60% es entre sábado y domingo, porque la gente de otras provincias vienen sábados y domingos, explica Ángel Chang. En los pasillos y veredas, las ofertas es la que mayor demanda tiene, pues evidenciamos más vendedores que clientes. Por ello, los comerciantes han tenido que despedir a trabajadores. Dicen que las ventas de lunes a viernes también han disminuido. Nos ha reducido un 50% de nuestros ingresos de lo que es el volumen de venta, indicó José Loor, que también es comerciante. La informalidad es otro problema en la Bahía. Según informe oficial, aquí trabajan de forma irregular aproximadamente 1.300 vendedores que crean una competencia desleal, por lo que venden los productos a menor precio. Aún no se ha establecido a cuánto asciende los miles de dólares las pérdidas económicas en la Bahía, el sector comercial más importante en Guayaquil. Aquí temen que luego de 2 fines de semana más del confinamiento, sus perjuicios sean más profundos, incluso algunos no descartan cerrar definitivamente sus locales. Nos vamos a un corte comercial, sigan conectados con nosotros. En breve tendremos una entrevista que al regresar el corte vamos a anunciar. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. MEC, innovador sistema de médicos en casa que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. Invierte tus utilidades y renueva tu casa con Mueblerías Palito. Aprovecha nuestro 25 y 30% de descuento en salas y comedores todo el mes de abril. Paga en efectivo y llévatelo todo con descuento. Invierte bien tus utilidades solo en Mueblerías Palito. Excelencia en muebles. Porque los hinchas de Barcelona no son solo adultos. Este espacio está dedicado a los más pequeños que alientan cada partido del ídolo. Porque nosotros también sufrimos por la camiseta. Y me lo haces jurar por Dios, a quien pertenece mi corazón. Yo te lo diré, al equipo que me vio nacer.
Bienvenidos a Barce Kids, un programa para los pequeños barcelonistas de la casa. Con nosotros conocerás más de cerca a tus ídolos favoritos del equipo más grande del Ecuador. Y también de nosotros las futuras promesas del ídolo. Conocerás a las futuras promesas del ídolo y su desarrollo. ¡Y esto es Barce Kids! Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Gracias por seguir conectados con nosotros. Una noticia alentadora respecto al plan de vacunación, y es que el gobierno aplica programa de vacunación express en Guayaquil. Veamos. El gobierno inició este martes 4 de mayo en Guayaquil el método de vacunación express para acelerar la inoculación de miles de adultos mayores y con discapacidad sin que estos se bajen del vehículo. En una operación precedida por el presidente Lenín Moreno, médicos y enfermeros se situaron en el Parque Samanes, en coincidencia con la llegada de Quito de un nuevo lote de unas 100.000 dosis de la vacuna de Pfizer. El propósito de implementar este mecanismo de vacunación para combatir la COVID-19 es atender principalmente a personas de la tercera edad y con discapacidad, para así facilitar su movilización y acceso a la inoculación, dijo el presidente en un comunicado. En el parque se instalaron 40 puntos de registro y la toma de señales vitales, para más adelante pasar por 12 carpas de vacunación y seguir el viaje. En total, y con la ayuda de 109 asistentes médicos, Ecuador espera poder vacunar así al menos a 2.000 personas al día. Moreno destacó que el proceso de vacunación avanza a pasos agigantados y aseguró que este martes iban a ser inmunizados 65.000 personas que se sumarán, dijo, a las 85.000 del lunes y 100.000 del domingo. Ecuador registraba este martes un índice de contagios acumulados de 391.242 personas y un total de muertos de 18.863, entre confirmados y probables. La vacunación comenzó el 21 de enero con grandes restricciones de dosis y numerosas críticas que costaron el puesto a varios ministros. Pero en el último mes se ha acelerado y al día de hoy eran 821.960 personas que habían recibido la primera dosis y de ellas 245.512 con la segunda dosis. Al país han llegado hasta ahora algo más de 2 millones de dosis de las farmacéuticas, Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, y este martes llegaron otras 100.620 de la primera empresa. En total, el país ha habilitado 134 puestos de vacunación por todo el territorio nacional, un proceso en el que en las últimas semanas colaboran gobiernos locales y universidades. Moreno aspira a inocular a 2 millones de personas hasta su salida de la presidencia el 24 de mayo. Y según el plan original del gobierno saliente, 9 millones hasta finales del año. Pero el presidente electo Guillermo Lasso prometió en la campaña que serán 9 millones en los primeros 100 días de gobierno, aunque ello dependerá del acceso a las vacunas. Lo importante es que el Ecuador gane y que sean vacunados los ciudadanos lo más pronto posible, con el fin de obtener una inmunidad del grupo con el 60 o 70% de vacunaciones y reactivar así la economía ecuatoriana, dijo Moreno sobre las promesas de su sucesor. Y además recordó que se han comprado 20 millones de vacunas, aunque lastimosamente los laboratorios no han sido tan cumplidores, aunque ahora lo están haciendo ya. Seguimos, amigos. Escasez de pruebas para detectar COVID-19 en Quito. En el momento más crítico por la ola de contagios, Quito se queda sin pruebas para detectar el coronavirus.
Hugo Navarrete, director de investigación de la Universidad Católica de Quito, explica que de forma gratuita y que con su propia contribución de reactivos han procesado 300 pruebas al día para el municipio de la capital, pero que esto está a punto de terminar. Al sector estatal también le hace falta los tests, por ello acude a los centros privados. Alicia fue enviada del Centro de Salud de La Magdalena hasta un laboratorio particular. Los centros privados registran un incremento del 20% en la demanda de pruebas de COVID-19, en las cuales los casos positivos también se elevaron. El concejal de Quito, Fernando Morales, afirma que desde noviembre del año anterior, el municipio no logra comprar más pruebas. Los procesos de las adquisiciones se caen o simplemente continúan en análisis. Según los especialistas, lo ideal sería realizar al menos 20.000 pruebas al día, pero en la capital no llegamos ni a 300 y las pocas que quedan están a punto de terminarse. Lamentable la situación, Gaby y amigos, que podemos percibir con respecto a estas pruebas para detectar COVID-19. No es posible que ya a estas alturas del partido, cuando ya ha pasado un año desde que iniciamos con pandemia, haya una escasez, cuando más bien deberíamos tener más. Así es, Julio. O sea, realmente, ¿qué está pasando en Quito? ¿Qué pasa con las autoridades que se suponen que deben de cuidar al pueblo, a la ciudad, de prevenir estos tipos de problemas? ¿Por qué? Porque deben de estar abastecidos. Es algo que lo deben de solucionar ya y esperemos que pues lo solucionen lo más rápido posible. Sobre todo porque la ola de contagios en Quito, como lo hemos podido ver anteriormente y realmente se lo puede palpar todos los días, es que en Quito la ola de contagios es masiva y cada vez está subiendo. Así que por favor, hacemos un llamado a las autoridades para que se manifiesten al respecto y más que manifestarse es que cumplan con este requerimiento urgente, porque es urgente. Si hablamos de coronavirus, nos estamos refiriendo a que es algo urgente, poder traer pruebas para detectar COVID-19, si es que no hay en Ecuador, porque estaba leyendo ayer justamente que decían que ya en Ecuador nos hemos quedado sin pruebas. Imagínate cómo es posible que esto pueda ocurrir. Pero como tenemos relaciones internacionales también buenas, pues es oportuno que pronto pueda acabarse esa escasez, sobre todo en Quito, como indicaba y reitero, que es nuestra capital, la más afectada ahora con la ola de mayor contagios. Y esto es un trabajo en conjunto, Julia, porque ya que sucede esto de que están desabastecidas, deben también tomar conciencia nuestros ciudadanos quiteños, tomando medidas, cuidándose, por favor, no salir, no aglomerarse, no hacer esas fiestas clandestinas. Por favor, tomemos conciencia. El coronavirus es un tema real, es una pandemia mundial, es algo que nos está acabando, es algo que si a sus familiares no les ha pasado nada, gracias a Dios, pero por favor cuidémonos y cuidemos a los nuestros. Así es, producción me está indicando que tenemos un video de un robo. ¿Me confirma, producción, si lo tiene? Ok, veamos, producción. Veamos. Un video de un robo me indicaba, producción, que se ha suscitado. Vamos a ver en qué ciudad. Ahora el robo es el pan nuestro de cada día. Lamentablemente la delincuencia está cada vez... No cesa la delincuencia. Así que, producción me confirma, porque ya tenemos aquí en nuestro set a la abogada Silvia Buendía, como lo anunciamos al inicio del noticiero. Con ella vamos a hablar acerca de la despenalización del aborto por violaciones en Ecuador. Ella nos va a dar a conocer su postura al respecto y sobre todo información valiosa que debemos saber sobre este acontecimiento. Así que me confirma si pasamos a la entrevista. Perfecto, abogada. Bienvenida. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos aquí. Queremos conocer su postura al respecto con este hecho histórico que ha ocurrido en Ecuador hace pocos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi postura es... Yo todavía no lo creo. Mejor dicho, hemos luchado tanto para que esto ocurra. Ha sido un camino tan largo recorrido y sin embargo todavía siento un poco de incredulidad, ¿cómo se dice?
Estoy Está incrédula. todavía, Estoy incrédula. No puede creer lo que ha sucedido. Exactamente. Sin embargo, mucho más allá de mi postura, creo que es súper importante informar a la ciudadanía de qué es lo que ha sucedido. En el año 2019, la Asamblea estaba justamente debatiendo sobre la posibilidad de ampliar las causales en caso de violación que trae el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, porque recordemos que el aborto en el Ecuador no está prohibido en todos los casos, no es un delito en todos los casos. Desde el año 1938, el aborto es legal bajo ciertas circunstancias porque se despenalizó por causales. Entonces, en el año 2019, la Asamblea no da paso para la reforma que amplíe las causales de aborto por violación para cualquier mujer o niña que ha sido violada. En ese momento, organizaciones feministas ponemos una acción de inconstitucionalidad de ese artículo 150, segundo inciso. Recordemos también que el presidente Lenín Moreno manda un veto sobre el Código Orgánico Integral Penal, las reformas. Y el presidente Lenín Moreno hace algo que es, yo creo que la semilla de lo que estamos viviendo ahora. Le pregunta a la Corte en su veto, ¿es constitucional que el Estado ecuatoriano, que no pudo proteger a una mujer, su integridad física y sexual, de una violación, pueda apresarla si ella ha abortado? Entonces, como ya teníamos nosotros acciones también en este sentido, la Corte dice, a ver, presidente, así no es la cosa. Tenemos que revisar una acción fundamentada, tenemos que decidirlo con tiempo. Prometemos que le vamos a dar prioridad, vamos a volar con el tema. En ese momento empezamos a poner las organizaciones feministas, la Defensoría del Pueblo, nuestra opinión, nuestra acción. Llegamos a acumular 7 acciones de inconstitucionalidad de estos artículos. Y por eso, la Corte Constitucional hace pocos días acumula estas acciones, después de 2 años de estar revisándolas, y dice, vamos a tener un fallo. En el fallo, la sentencia básicamente dice, sí, esa frase del artículo 150 del inciso segundo es inconstitucional. No puedes establecer que lo que determina que es una violación, que es la falta de consentimiento, solo puede beneficiar a una mujer que tiene una incapacidad mental, y se despenaliza el aborto en casos de violación en el Ecuador. De acuerdo, abogada. Existe un hashtag que se hizo viral en redes sociales denominado Será Ley. ¿Cree usted que es realmente una ley lo que se promovió o es una luz verde para que en un futuro sea ley con respecto al marco general de esta despenalización? Bueno, el activismo utiliza sus eslogans, sus campañas de comunicación. Será ley nos viene de Argentina. Argentina también tiene luchando 30 años para la despenalización del aborto, de manera que sea legal todo tipo de aborto. Entonces, toda la región latinoamericana ha agarrado de esa lucha de nuestras compañeras argentinas las frases, los eslóganos. Aquí en el Ecuador decíamos será ley. ¿Qué será ley? Será ley que el aborto esté despenalizado en casos de violación para cualquier mujer o niña que ha sido violada. Cualquier persona con capacidad de gestar que ha sido violada y embarazada a la fuerza. Entonces, cuando ahora dijimos será ley, nos referíamos a eso. Hoy día decimos ya es ley. Ya es ley porque la sentencia tiene efecto inmediato. En el instante en el que esta sentencia se publique en el registro oficial, sale del inciso segundo del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal esa frase, mujer con discapacidad mental. ¿Cómo queda el artículo? Queda inciso segundo, mujer por violación. En el violación entramos todas, porque todas las mujeres que hemos sido violadas somos víctimas. No importa nuestro color de piel, nuestra edad, nuestra condición de salud, nuestra orientación sexual, etc. Abogada, otra pregunta. ¿Por qué cree usted que es importante este acontecimiento en el Ecuador? ¿Usted lo considera realmente un logro? Me parece que es un logro y es un logro histórico, porque si tú vas y tú lees, yo les pasé la sentencia, ustedes han leído la sentencia, los considerandos de la sentencia, el análisis que se hace es, estos son aspectos mínimos. Durante años, 5 comités de derechos humanos de las Naciones Unidas le han dicho al Ecuador, por favor Ecuador, despenaliza el aborto. Hay circunstancias en las que no se puede obligar a una mujer a parir porque es tortura, es un trato cruel y degradante. Entonces, es un logro porque nos hemos demorado muchísimos años en que se entienda que esto es apenas nada. Hay circunstancias que son absolutamente límites. Entonces, por eso es que nos parece un hito histórico, que por supuesto es un mínimo, pero es histórico.
Así es, abogada. Nos vamos a un corte comercial y al regresar seguiremos conociendo su postura al respecto. Estamos con la abogada Silvia Buendía. Ella es abogada de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Aparte es activista ecuatoriana y hoy nos acompaña aquí en Digital Noticias. No se desconecten, regresamos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Invierte tus utilidades y renueva tu casa con Mueblerías Palito. Aprovecha nuestro 25 y 30% de descuento en salas y comedores todo el mes de abril. Paga en efectivo y llévatelo todo con descuento. Invierte bien tus utilidades solo en Mueblerías Palito. Excelencia en muebles. MEC, innovador sistema de médicos en casa que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. Porque los hinchas de Barcelona no son solo adultos. Este espacio está dedicado a los más pequeños que alientan cada partido del ídolo. Porque nosotros también sufrimos por la camiseta. Y me lo haces jurar por Dios a quien pertenece mi corazón. Yo te lo diré, al equipo que me vio nacer. Bienvenidos a Barça Kids, un programa para los pequeños barcelonistas de la casa. Con nosotros conocerás más de cerca a tus ídolos favoritos del equipo más grande del Ecuador. Y también de nosotros las futuras promesas del ídolo. Conocerás a las futuras promesas del ídolo y su desarrollo. Y esto es Barça Kids. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Regresamos con más. Gracias por seguir conectados con nosotros. Ahora sí, lo que habíamos anunciado es que queremos conocer las dos partes, el favor y en contra acerca de esta despenalización por violación del aborto, una despenalización del aborto por violación en Ecuador. Y aquí tenemos a la abogada Silvia Buendía, con quien empezamos esta entrevista, y asimismo se suma la licenciada Raquel Loor. Ella es activista provida. Y pues con ellas vamos a conocer ambas posturas. Continuando con la abogada Silvia, usted nos indicaba acerca de cómo es la realidad que vive una mujer violentada. Pero en sí queremos saber qué pasa al momento de que esta mujer va a poner una denuncia. ¿Cuál es esa realidad? La realidad es que, bueno, yo lo digo como abogada litigante experta en estos casos. Le cuesta mucho a una mujer poner una denuncia por ningún tipo de violencia de género, es fácil, pero en el caso de violación es especialmente dramático porque se expone su intimidad. Es una cosa tremendamente vergonzosa, pero además tenemos un caso que es especialmente difícil también. Cada día en el Ecuador dan a luz 7 niñas entre 10 y 14 años. Estamos hablando de violación estatutaria. El artículo 171.3 del Código Orgánico Integral Penal determina que la edad de consentimiento sexual en Ecuador son los 14 años. Entonces, esas casi 3.000 niñas
entre 10 y 14 años que paren todos los años en el Ecuador, según datos del INEC, es producto de una violación. ¿Cómo pueden denunciar a estas niñas cuando el 65% de estas violaciones suceden en el núcleo familiar? Es su padre el que las viola, el novio de su mamá, el amigo del hermano, a veces inclusive también se da en la parroquia, el sacerdote, el pastor. Tenemos el caso terrible de Juliana, y también esto se da sobre todo en una intimidad, en un entorno tan delicado que no puedes denunciar porque la misma familia puede proteger este delito. Abogada, ¿considera usted que este fallo de la Corte corre algún riesgo cuando ya se dé el cambio del gobierno entrante este 24 de mayo? Tenemos a un presidente electo que casi a las pocas horas dijo: yo soy demócrata y yo respeto la independencia de la Corte Constitucional. Eso es lo que se debe de hacer. Pasó también hace 2 años con la sentencia del matrimonio igualitario. El presidente Lenin en ese momento dijo: yo puedo estar de acuerdo, no, pero yo respeto. Pero aparte de eso, ni el presidente Lenin, que es el presidente actual, ni el presidente entrante, que es Guillermo Lasso, tienen la posibilidad legal de hacer absolutamente nada con el fallo, porque la Corte Constitucional es el Tribunal de Derechos Humanos que tiene la última decisión y la última instancia en este tema. Una pregunta que sin duda es fundamental para poder comprender más este tema, y es que ¿cómo se va a comprobar la violación para acceder al aborto legal? ¿Es conmigo también? Ah, ya. Sí, ¿cómo está? A partir del párrafo 190, la sentencia te da directrices, y son directrices bastante profundas, ampliamente desarrolladas y muy claras. Inclusive dicen, conociendo lo que le cuesta a una mujer denunciar violencia de género, especialmente violación sexual, lo que pasa en el caso de niñas. Entonces, no podemos ponerle obstáculos a las denuncias, ni exigir sentencias ejecutoriadas para que puedan acceder a la interrupción de su embarazo. Entonces, el aborto en estos casos se va a llevar a cabo por el proyecto de ley que haga la Defensoría del Pueblo. Las directrices de la Corte Constitucional lo que te dice es, puede ser una declaración juramentada, puede ser una denuncia. Y ahí te desarrolla, le va a tocar a la Defensoría del Pueblo, que es el organismo experto en promover, desarrollar y defender derechos humanos en el Ecuador, en llevar adelante este proyecto de ley. Totalmente, una ardua labor que debe regir la Defensoría del Pueblo al respecto para que esto no cambie totalmente la orientación que tiene o el propósito que tiene a partir de la aprobación. Y abogada, continuamos con usted. En breve damos paso a la licenciada Raquel Loor. ¿Hasta qué punto del embarazo está permitido abortar por caso de violación? La ley, en este momento, la ley que acaba de declararse inconstitucional, es decir, el inciso segundo del artículo 150, habla de violación en caso de una mujer que tiene algún tipo de discapacidad mental. No establece plazos. Por favor, de nuevo, el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, en las 2 causales, que es salud o vida y violación de una persona de una mujer con una incapacidad mental, no establece plazos. Desde el año 1938 nunca se establecieron plazos. Sin embargo, también a partir del párrafo 190 de la sentencia te dice, ya tenemos una sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos que te habla de que, si bien es cierto, el feto o el embrión no es una persona, tiene el objeto de protección del Estado, y esta protección es incremental. Entonces, sería una condición también que pone la sentencia, establezcamos plazos mínimos para llevar a cabo el aborto. Ok, usted nos confirma ahora que el tiempo máximo de embarazo para poder abortar no está considerado dentro de esta despenalización. No solamente te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que en nuestra legislación como Ecuador, desde el año 1938, jamás se han considerado plazos. Correcto. ¿El aborto usted cree que es la solución para las violaciones? No, desde la ciencia penal, como abogada te digo, y te lo digo con tristeza, las conductas sociales, antisociales, no se cambian con la tipificación penal. Lo único que cambia una conducta que es tradicional, que es, yo qué sé, una mala costumbre, un delito, que está estructuralmente acogida por toda una comunidad, como es los casos del aborto, la violencia de género, solamente se cambian a través de la educación.
Solamente la educación va a hacer que cambiemos las próximas generaciones esta situación. Lo que ha pasado ahora no es para cambiar las violaciones, ni para evitar las violaciones, ni para prevenir, ni para disminuirlas. Es solamente para aquellas niñas, mujeres, adolescentes, personas en capacidad de gestar, puedan tener la opción de interrumpir el embarazo de una manera legal y médica, no clandestina, en caso de haber sido violadas y estar embarazadas. Comprendido. Estamos aquí en Digital Noticias transmitiendo hoy una entrevista a la abogada Silvia Buendía y a la licenciada Raquel Or. Recalcamos que no es un debate, pero sí queremos conocer y darles a conocer a ustedes la postura de ambas. Una está a favor, otra en contra de este acontecimiento que se ha suscitado en Ecuador, que es la despenalización del aborto por violación. Ahora damos la bienvenida a la licenciada Raquel Or, recalcando que al final cada una tendrá 1 minuto para acotar más al respecto de su postura. Licenciada Raquel, bienvenida, gracias por acompañarnos en Digital Noticias. Usted es activista pro vida. Así es. Cuéntenos desde cuándo empieza la vida humana. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Gracias, Julia, gracias a todos los que hacen parte de este tiempo y están sintonizándonos también. Bueno, la vida humana empieza desde la concepción. De hecho, el Estado ecuatoriano protege la vida desde la concepción en su artículo 45 y dice que velará y respetará para que ese bebé que está en el vientre de su madre pueda desarrollarse y pueda nacer. Entonces, la vida humana comienza desde que el espermatozoide se une con el óvulo y forman un cigoto. Desde ahí, ese embrión tiene todo el potencial para desarrollarse los 9 meses dentro del vientre de su madre y es una vida desde el primer momento que se realiza la concepción. Por eso es necesario enfatizar que hay que cuidar de esta vida porque así lo garantiza la Constitución de Ecuador y porque así debe ser, porque es lo correcto. Raquel, la evidencia biológica sugiere que un gran número, si no la mayoría de los óvulos fertilizados son abortados espontáneamente en una fase muy temprana del embarazo. Según algunas estimaciones, hasta un 50%. ¿Considera usted esto una crisis humanitaria que necesita investigación médica urgentemente? Bueno, considero que actualmente hay muchas enfermedades que se van desarrollando en el ser humano, muchas patologías, cosas que pasan en las mujeres, que realmente una mujer no está pensando en abortar, sino que es un aborto espontáneo en ese momento y ya va, es algo que le sucedió a ella por su tema de salud, pero no algo premeditado que ella se va y se practica en una clínica abortista ilegal, por supuesto. Entonces, realmente lamento mucho la pérdida de las mujeres cuando tienen estos problemas y no pueden quizás ser fértiles o gestar vida dentro de sus vientres. Y de hecho pasa, a mi mamá le sucedió 2 veces después de mi hermano, que tuvo 2 abortos espontáneos, no los planificó y pasaron. Y yo sé de que antes que naciera, pues hubiera tenido 2 hermosos hermanos y no fue algo premeditado, no, fue algo accidental. Raquel, ¿tú estás en contra de este acontecimiento, de la despenalización del aborto-violación? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Sí, totalmente en contra. Creo que la Corte Constitucional ha tomado una decisión que no le compete. La Corte Constitucional está para interpretar, para sugerir, pero las leyes y las decisiones de las leyes, la creación de las leyes, se realizan en la Asamblea Nacional. Ahí se reforma la Constitución y en el 2019 la Asamblea Nacional votó en contra de que se despenalice el aborto por violación. ¿Por qué? Porque es una puerta abierta a la matanza de niños inocentes desde el vientre de su madre. Hagan una consulta popular, pregunten lo que piensan los ciudadanos, pregunten lo que piensan las personas con relación a esto. El Estado, en lugar de matar al niño inocente desde el vientre de su madre, debería dar soluciones, más penas para el violador, realmente una condena fuerte, porque así lo pensarían 2, 3 veces, un acompañamiento a esta mujer que ha sido víctima, porque no se trata de solamente ver la vida del bebé, sino también la vida de esa mujer que ha sido víctima de una violación, que ha sido agredida, acompañarla psicológicamente, médicamente, que pueda tener un seguimiento para que ese bebé se pueda desarrollar y, ¿por qué no?, darlo en adopción. Como tú mencionabas, Julia, hoy en día muchas mujeres no pueden tener hijos.
Y los procesos de adopción en Ecuador son demasiado extensos, largos y muchas veces no concluyen en un final de que esa familia pueda adoptar un bebé. Entonces hay que agilitar esos procesos y esa inversión que hace el Estado en la maternidad, ya sea adolescentes o jóvenes, que también puedan ver mecanismos de prevención en el embarazo en adolescentes. La solución no es quitar la vida del bebé. La solución es buscar alternativas, mecanismos en los cuales esa madre pueda sentirse acompañada y se pueda cuidar lo más preciado que es la vida. De acuerdo. Raquel, tú indicabas que pueden existir otros mecanismos para aplicar en este caso. Te indico lo siguiente: si tú pudieras escribir la ley como quisieras, ¿cómo harías cumplir la prohibición del aborto? Por ejemplo, en otros países, cuando las mujeres llegan a los hospitales buscando tratamiento para un aborto involuntario, pueden ser detenidas hasta que un investigador forense vaginal pueda llegar y realizar un examen para ver si tuvieron un aborto ilegal. ¿Tendrías algo como esto? Si no, ¿qué otro mecanismo de aplicación implementarías? Bueno, primero que ella pueda tener una asesoría psicológica. La solución de una violación, de ese trauma, no se supera quitando la vida del bebé, porque hay un trauma también post-aborto. Aparte que está matando a un inocente, también se queda con un trauma psicológico en su vida. Entonces, hacerle un seguimiento psicológico, ayudarla a ver que hay otras alternativas, hacerle seguimiento para que ese bebé pueda nacer y poder darle la opción a esta mujer de que pueda darlo en adopción a una familia que quiere cuidar de esa criatura. Ha existido casos y hay que hacerlo, ¿sabes por qué, Julia? Porque el aprobar el aborto para adolescentes, para jóvenes, realmente han muerto en otros países adolescentes practicándose un aborto. El aborto seguro no existe porque hay riesgos. Siempre que hay una vida dentro de una mujer, hay riesgos en la vida de la madre, en la vida del bebé, porque hay que tener un cuidado muy amplio y grande para esta persona. Entonces, no hay aborto seguro, todo aborto es riesgoso, todo aborto es el término de una vida, no es la interrupción. Porque interrupción es cuando tú interrumpes a alguien, interrumpes algo y luego eso continúa. Realmente cuando se practica un aborto se termina con la vida del bebé y eso es un asesinato. Así que obviamente presentar opciones. Te comento desde mi experiencia, desde adolescente visitamos colegios, dando charlas de prevención, dando charlas de educación sexual integral, que eso es lo que debería invertir el Estado aún más para evitar el embarazo en adolescentes y en jóvenes. Y muchas veces jovencitas se acercaban a nosotros con lágrimas en los ojos, tienen razón, es verdad, hay vida desde la concepción, voy a tener más cuidado con esto, voy a dedicarme a mis estudios, voy a enfocarme. Entonces, realmente hay que educar a esta generación para que valore la vida desde la concepción. Una pregunta para ambas, producción, necesito una toma para ambas. Una pregunta para las dos. ¿Cómo poder ayudar a la mujer que pasa este aborto? ¿Qué proponen cada una? Empezamos con la abogada Silvia Buendía. Mi opinión es absolutamente de acuerdo con lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional. Puedes educarla, puedes acompañarla. Lo que no puedes hacer es encarcelarla. El artículo 78 de la Constitución determina que ninguna víctima de infracción penal puede ser revictimizada, tiene que ser reparada en su integridad. Una mujer o una niña que ha abortado producto de una violación no puedes rehabilitarla en la cárcel. Nadie se rehabilita en la cárcel. Ella es una víctima de una infracción. Así se revictimiza a una mujer. La educación correcta, el acompañamiento también, toda una batería de medidas para hablar del tema desde la educación sexual, que sea científica, que sea amplia, que tenga un acento en anticoncepción, en lo que es el afecto, las relaciones. La cárcel no, la cárcel nunca. Raquel, tu respuesta. Bueno, con relación a eso, no conozco ningún caso de una mujer que haya ido a la cárcel por temas de violación, aunque está en la ley, realmente no se ha ejecutado esto y opino de que se debería de poner quizás otro tema de mecanismos de rehabilitación para esta mujer que ha sufrido ese trauma de tener un aborto más practicado y concienzudamente, que lo haya decidido realmente esa mujer. Luego entra en razón muchas veces y se lamenta por haber tomado esa decisión. Así que sí estoy de acuerdo de que debería cambiarse el tema de la sanción
para las personas que realicen esto y pues bueno, eso debería estar en proceso. Para finalizar esta entrevista, lo último, abogada, que quisiera acotar al respecto de este tema. Sí, que qué bien que por lo menos en este momento estemos de acuerdo en que la cárcel no es una medida, porque cuando hay personas que dicen, yo no conozco a ninguna niña o mujer que esté presa por por abortar. Yo sí conozco, yo trabajo con eso, yo tengo las estadísticas, y en fiscalía, si tú vas al Consejo de la Judicatura y ves los procesos, te das cuenta que tenemos niñas de 12 años que por ser adolescentes en conflicto con la ley, sí van a centros de rehabilitación. No es verdad que son inimputables, lo dice nuestra ley, inimputables de los 12 para abajo, de los 12 para arriba vas a centros de rehabilitaciones donde tampoco te rehabilitan. Tengo casos de Margarita, Eugenia, Zaira, tengo casos con los que yo he pasado y casos en los que la niña ha sido violada, ha ido de emergencia, abortos espontáneos, meten presas a sus madres. Esa es la realidad de los que trabajamos en este tema. Y es una realidad que gracias a la Corte Constitucional en este momento, por lo menos el tema de la cárcel ya no va a ser el infierno que ha sido en este momento. Van a poder acceder a abortos seguros, no en la clandestinidad. Seguros, porque se lo va a realizar en la maternidad, en las clínicas, con todos los elementos de higiene y de probidad que se necesita en cualquier procedimiento quirúrgico. Raquel. Sí, en Argentina también conozco un caso de una adolescente de 15 años que falleció, fue a practicarse un aborto, sus padres no lo sabían, no lo habían consentido, y ella tomó la decisión y muere practicándose un aborto seguro. Entonces, qué injusticia para ella, para sus padres, por esta mala práctica médica, por haber acabado con las dos vidas, no salvado las dos vidas. Y realmente, como decía desde el principio, es un riesgo tanto para la madre como para el bebé, y siempre debemos de buscar los mecanismos que respeten nuestra Constitución, no que la cambien arbitrariamente y luego puedan imponerlo, sino que más bien sea una decisión que en el 2019 se debatió en la Asamblea y no fue aprobada la despenalización del aborto por violación, y hoy en día pues quieren hacerlo sin realmente tener la opinión de los asambleístas, de la ciudadanía, que opinan al respecto de la vida. Sin duda alguna, un tema bastante extenso. Les agradezco a ambas por compartir ese tiempo con nosotros, sobre todo para informar, porque en Ecuador siempre van a haber distintas opiniones y posturas, una en contra, otra en favor. Y hoy hemos podido conocer ambas, aquí con la abogada Silvia Buendía, activista ecuatoriana, y con la licenciada Raquel Loor, activista pro vida. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Digital Noticias. Nos vemos mañana con más información.